¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué hubo? Pura vida, final. Todo bien, pura ¿Qué vida. cuenta la selva? La ¿Qué selva cuenta y el el desierto. desierto? Qué fuerte leedora simio está hoy. Pues yo vivo en la Gran Tenochtitlán. Aquí con agua, ¿cómo va el desierto? Yo vivo en la Gran Tenochtitlán. Yo no sé de qué hablan. Bueno, ¡Ay, la que se está hundiendo! Esta mera. 600 años y seguimos a flote. La que le gusta hacer licuado de edificios. Esa misma. Uy, te pasaste, junglático, ¿eh? Con eso no se jode. ¡Ay, qué playa! Ay, ahora. Uy, con eso no se jode. Tema sensible. Ahora tenemos límites. A ver, tenemos invitados. Sí, Para Sí, variar, sí. adivinen de dónde son los invitados, de qué país. para Uy, variar. Nada más. El mejor de todos. De la potencia mundial. Los que tienen suficiente tema El para King hablar sobre aquí. todo. No, a ver, tenemos con Sobra, nosotros. sobra capacidad intelectual aquí. Tenemos con nosotros a Alan Valverde. Alan, ¿por qué no nos haces el favor de presentarte? Bueno, mi nombre es Alan Valverde, soy de Pérez de León, de Costa Rica, del mismo cantón de Billy. Soy el administrador de Fotos Antiguas de Costa Rica. Y bueno, Billy me dijo que iban a tocar un tema muy interesante. Siempre. Y sí, y bueno, aquí estamos. Excelente, Alan, bienvenido. Voy a servir. Al fin, el Invitados a que sigan la página. Invitados a que sigan las páginas y las tertulias. Sí, es súper Las interesante. tertulias son buenísimas. No, en serio, la historia de su país es muy, muy interesante. Lo único feo de Costa Rica son los costarricenses, pero fuera de eso, los lugares, la comida, Pinche el ambiente, pendejo. todo está hermoso. De hecho, fuimos país con México una vez. Correcto, supongo que fue su mejor época. Hasta que tomamos Gracias a Dios. Por dicho nos separamos. Por dicho desde nos que nos separamos separamos. de México nos fue bien en la vida. De hecho, Sí. Sí, pues Sí, te voy a decir algo, les voy a decir algo. entonces seríamos un Yo Chiapas. como nicaragüense podría decir, podría ser peor. Yo vi Jurassic Park y no les fue tan bien. Hay que preguntarle a los Oye, texanos. Así que no me vengan a mentir. Pero muy bien. No sé. Lo mismo que puedo decir de ver Speedy González. Entonces no sé, la verdad. Ándale, y todos durmiendo con el sombrero en la cara a mediodía. Y Yo soy mexicano. les tengo otra noticia. Ahí viene Osmo, ahí viene. Dale. Alan no es nuestro único invitado. Ahora sí, para darle un poco de sabor entre selvático y junglático, Un poco de tenemos sabor caribeño. a dos nicaragüenses con nosotros. Dos más. Dos nicaragüenses, Dos más. imagínense. No, más o sea, pendejo. Yo que soy pintado. Bueno, tú eres un ilegal. Pero no dejo de ser Esto mexicano. comprueba el estereotipo nicaragüense. O sea, en cuestión de una hora se multiplicaron por 3. Yo soy tico. Bueno, tenemos a un nicaragüense que niega su nicaragüeidad. Oh, Yo vaya soy sorpresa. Oh, ya sorpresa. Tenemos a F. Marcias, también conocido como Farmacias, también conocido como el Diamante Negro. ¿Cómo estás, Diamante Negro? Frank, para los amigos. Día. Chaval, me hijo de puta. Me encantó ese saludo. Me encantó. Franco, denle la nacionalidad de una vez. Ya. Se la ganó. Lo- Se sí. la ganó. No, ya, fuera broma, sí, todo Franco, bien. Franco, ¿por qué no te Muchas- presentas a los que nos están escuchando? Ok, hola, buenas noches, mucho gusto. Yo soy Franco Marcias, soy nicaragüense, vivo en Costa Rica desde hace 3 años. Muchas gracias por haberme invitado y ser parte del podcast del día de hoy. Creo que hay mucha información que brindar. Que aportar al día de Que hoy. aportar Tú lo al has grupo dicho, y Diamante Negro. que debatir. Eso es muy interesante, debatir. Es Hoy nos muy vamos bueno. a dar duro. Qué bueno. Yo creo que sí. Vamos a medir amistades. ¡Qué emoción! Aquí no se hacen Eso me amistades, gustó. aquí ¿Que solo se dónde? hacen golpes. ¿Dónde es la fila? Dice Adriana. Y también, espérense, que todavía no acaban las sorpresas. Tenemos a otro junglático. Pero dice que no escucha nada.
Ya, ahora sí. No, lo que Ah, pasa ya, es que ya. tienen que entender, o sea, se tuvo que subir ahorita a una palmera para agarrar señal. Encima de un cañón. Hijo de tu mamá, pinche pelón. ¿Qué pasó, mi estimado Oswan? ¿Por qué no, ¿Cómo por le qué, va? por qué no te presentas, papá? Pero con esa voz de locutor que tienes. Voz de locutor, exacto. voz de locutor. Ok. Muy buenas noches, amigos oyentes, amigos televidentes o amigos radioescuchas del podcast de Fernando. Esta noche vamos a hablar ¿Cómo? acerca de la religión. ¿Cómo que el podcast de Fernando, jodido? Claro. Sí, yo me quedé como el podcast de Fernando. Me Y niego a nosotros ser ¿qué? Somos conocido invitados. Hola, pues ya ¿Alguien? que de Fernando que lo haga solo. Alguien, Eso se edita, ¿verdad? No se llamaba el podcast, así que tuve que improvisar. alguien páseme un cigarro porque me acabo de venir con esa voz. Pues muy bien, muchachos, vamos a entrar a materia. Listo, démosle. Como bien lo dijo Oswan, el tema de hoy es religión y fe. Bueno, vamos a En América empezar Latina. en América Latina, obviamente, el mejor continente del planeta. Los más religiosos. Europa. Los más religiosos, yo creo que sí. Tenemos- A ver, aquí también tenemos, al igual que la semana pasada, tenemos dos equipos. Los que se van al infierno y los que nos vamos a ir al cielo. Nosotros somos Yo no voy al infierno. Y los que estamos No en llevo el las limbo. vibras. Y los que estamos en el limbo. Y los abortados como pais. No me ofende. A ver, Aquí estamos, el Agnostic Team. De va- parte de- vamos a definirnos en primer lugar. ¿Quiénes nos vamos a ir al cielo? Yo, el diamante negro. Oswan, ¿tú te vas a ir al cielo? Pues va dependiendo de mis obras, ¿no? De sus Bueno, frutos los conoceréis, eso dice la lo Biblia. confirma, eso lo confirma. Yo digo, Oswan es bueno, también te vas a ir al cielo. ¿Tú, Alan, te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? Sí, si me muero ya, me voy para el infierno. Ah, ok. Listo, Alan va con nosotros, Alan es el nuestro. Yo llevo las vibras. ¿Quién es Alan? ¿De dónde es? ¿Por qué no se presentan todos? No, No se presentó. que ya llegaste llegamos tarde, Sí, diamante. llegó tarde. Ay, diamante. Es un Es un coterráneo de peseteño, Caleb y es de un Billy. peseteño como Billy y yo. Pero muy bien, Ah, entonces. Pérez. Mucho Sí. gusto. Mucho gusto. Entonces, volviendo. Los creyentes somos Oswan, Alan, Diamante Negro y yo. Y los infieles, Los Joder, pecadores. Que soy musulmán. Hijos ¿o del qué? pecado. los hijos del Qué pecado rico. son Adriana, Pais, Billy y ¿me falta alguien? Caleb. Alan, Yo. Y Caleb. Caleb. Alan, Caleb y Caleb. Alan. Caleb y Alan. No, No, Alan, no, Alan ya lo Alan no, Alan. Alan, Alan es del team bueno. exacto, Alan es Team God. es de los creyentes. Del Pero team muy de bien, los a ver, abuelos. primero vamos a hablar cómo la fe moldea Mueve montañas. el pensamiento, ¿ok? Bueno. Y tú con un grano de tienes mostaza. fe como un granito de montaña. Bueno, en primer lugar, la fe es un componente muy montañas. importante para nuestra población. Se han dado estudios que los voy a poner ya cuando suba el podcast, que la población más creyente es la población que tiene menos estudios. Uf, vaya Y en, sorpresa. cuan- en Sí, cuanto eso más va a ser. estudios, en cuanto más estudios tienes, eres menos creyente, obviamente agnóstico. Hay algo curioso con la historia de nuestra región. Fue de hecho, bueno, todo el mundo conoce las guerrillas de izquierda que se dieron en los 60, 70 y 80. Y fue un componente religioso muy importante para el éxito de algunas guerrillas como la de Nicaragua, la de Cuba. Y bueno, y gran apoyo que tuvo la guerrilla en El Salvador fue a través de la teología de la liberación, que fue una doctrina, bueno, es una doctrina católica en la cual se habla de la justicia terrenal, tanto como la justicia celestial. Eso hizo que muchos religiosos se involucraran en las guerrillas. En lo personal, se me hace un análisis súper interesante de cómo la fe se vuelve activismo político para un cambio positivo en la sociedad. Ahora, quiero que alguien me lo rebata, a ver si pueden, malditos pecadores. Bueno, voy a empezar yo. A ver.
En mi opinión, yo, aunque Fernando me cataloga como el team pecador y el team que arderá en el infierno, y probablemente bajo la perspectiva cristiana, si el infierno existe, pues seguramente estaré reservado para ahí, probablemente. Sin embargo, bajar lo extraterrestre, Por dos, por dos. te vas a ir en un meteoro. Pero yo como creo en un sistema de programación informática que nos ha creado todos y que somos parte de una simulación, no creo que... Así, puramente. O tal vez vaya a reencarnar en un gusano, por lo que estoy diciendo, no lo sé. O peor, en un nicaragüense. Pero yo sí creo, ya poniéndome serio, sí creo que la religión, si bien ha sido utilizada históricamente como control de masas, y no solamente nos limitamos a América Latina, lo podemos contextualizar en cualquier continente y con cualquier religión. O sea, esto no es solo tema de cristianismo, porque si vamos a otras religiones, pues evidentemente también existe su dominio de masas. Sin embargo, sí creo en la teoría de que, en cierto modo, la religión sí ha servido como una forma de promulgar valores o moralidad a la población. Sí creo que en cierto modo es importante que exista la promulgación de valores. Por ejemplo, podemos haber personas que tal vez no somos creyentes o no somos religiosas, pero siempre creo que debe existir una línea moral. Ahora, lo que yo quiero con toda la religión es que cuando no se da ese respeto por las personas no creyentes, aunque se tengan valores. Por ejemplo, podemos haber personas que no tengamos alguna afición religiosa, pero tengamos valores, en cierto modo. Ahora, el problema es cuando las personas que sí son fanáticas, porque esto no aplica para religiosos, yo tengo amigos obviamente religiosos que son respetuosos, pero cuando las personas religiosas ya tratan de indagar o meterse en la vida privada de otras personas y tratar de instaurar, por así decirlo, o obligar a las personas a tener su misma creencia. Ahí es donde ya yo no comparto la línea, o para mí se cruza la línea de la religión. O sea, creo que debe existir una libertad religiosa, pero que esa libertad religiosa no cruce mis libertades individuales. Franco, ¿qué opinas del tema? Pero eso va mucho a los líderes. Lo que dijo Caleb por Eso va dos. eso va mucho a los líderes, porque como interpretan las enseñanzas o las religiones, ¿verdad? Es donde afecta a la población. Es donde vemos a la gente menos estudiada donde cae. Sí, pero no, pues, o sea, no me puedes decir que cae como si todo fuera malo. O sea, es imposible. Es la población más vulnerable, porque por lo general la población menos estudiada es la que tiene menos ingresos económicos y tiene la esperanza de que ya sea en esta vida o en alguna otra vida pueda tener un mejor. Es el colmo que actualmente la gente vea figuras de cardenales y así como que si fueran dioses del Olimpo, una carajada de esa magnitud. Sí, pero ¿por qué irnos tan arriba? O sea, vámonos al nivel de calle, güey. Son muchos sacerdotes. Y olvídate ya de sacerdotes. Vámonos a un nivel inclusive aún más bajo que un sacerdote, que es un misionero, que es el impulso religioso el cual los lleva a construir cosas beneficiosas para la población, como son escuelas, como son caminos, etcétera. A lo que voy es que la fe ciertamente es un motivante muy importante para estar involucrado en tu comunidad, obviamente aunque no es el único. Sin embargo, hay personas que pueden llegar a ser obtusas, y abusar de eso. Pero miren, aquí yo creo que la persona que está más integrada a una comunidad religiosa entre nosotros es Franco, el Diamante Negro. Él tal vez nos pueda dar un poco más de objetividad en el tema. Ok, bueno, como bien lo dijo Fernando, pues yo sí, desde niño fui criado en la religión cristiana evangélica y obviamente crecí viendo y creyendo en eso. Para mí es muy importante mencionar que el tema de la fe, yo, Franco, ¿verdad? Personalmente, yo sí creo que es algo que uno lo tiene muy arraigado dentro, que es como, ¿cómo decirlo? Es uno de los principales valores y fundamentos
dentro de uno como cristiano o independientemente de la religión que sea, este es uno de los valores que más se debe de arraigar. Sin embargo, la fe es una cosa muy importante, ¿verdad? Uno debería tener fe, yo tengo fe, pero la misma Biblia indica de que la fe es la certeza de lo que no se ve, sin embargo es algo que estás esperando. ¿Qué pasa? Sucede que en las religiones te inculca mucho el hecho de que si vos sos un pecador, que si vos cometes esto, que si vos haces esto, lo otro, Dios no te va a escuchar, y entonces ahí es donde entra el juego de que hacia están usando la religión, están utilizando temas de la Biblia como algo de a su favor, para que uno haga cosas que ellos indican que ellos creen que es lo correcto y que ellos te dicen que eso es lo que tienes que hacer, porque de lo contrario, si sos un pecador, entonces la fe no tiene ningún sentido. Sin embargo, la fe es algo que uno no lo ve, pero es algo que yo creo. ¿Y cuándo se activa la fe? La fe se activa en el momento de que uno dice, ok, yo tengo fe de que esto va a suceder, pero una cosa es que yo diga que tengo la fe, sin embargo, ¿qué estoy haciendo yo en pro para que eso suceda? Entonces, sin Ahora, embargo, Diamante, ajá, perdón por interrumpirte, pero yo te la quiero voltear, güey. Y se la quiero dime, voltear a todos a todos los no creyentes que están escuchando, güey. Perdón, es que ok, Diablos. no puedo no evitar malinterpretar esa frase, pero Yo siga, tampoco, yo, continúe. uy, yo tampoco, voltéamela. yo tampoco, pero trato, yo Lo siento, tampoco, pero trato de ser, mantenerla. Voltéamela. yo tampoco, pero Voltéamela, Fernando, a ver. Dice trato Adriana de que ser la muy gente serio siga. en el podcast. Ahí cuando los jungláticos se dejen de excitar por un juego de palabras, se los voy a decir. Yo hasta ahorita entendí de estos inmaduros. A ver, Ay, yo perdón. veo mucha intolerancia agnóstica contra los creyentes. Yo es Yo al no. revés, más bien. Yo Es al no, revés. Exacto, exactamente. yo Es no. al Yo revés, siento que a totalmente. veces más bien Hay tienen un más, delirio de persecución. Sí, es verdad lo que dice Adriana. sí. Y También. mira que Porque cuando vea, porque decís que le voy a no dar un crees que punto. tal cosa, te atacan, te quieren hacer menos. Es al revés, es al contrario. A huevo. Es que precisamente es lo que yo digo, o sea, vamos a ver, es el tema de hacia que lo estás utilizando como un punto a tu favor para decirle a las personas, de, no, es que vos sos para juzgar, para señalar, y definitivamente Ajá. ese es un grave error que las religiones, los líderes, incluso los que no son líderes, que simple y sencillamente son miembros activos de X religión, se toman el abuso de creerse Dios en la Ujú. tierra y empezar a juzgar, tomándose el Atribución. permiso, el atrevimiento de venir y señalar a X persona por lo que está haciendo cuando ni siquiera se dan cuenta de que el simple hecho de juzgar a alguien, ellos están igual o peor que todos, o sea, porque al final de cuentas están utilizando lo que la Biblia enseña a favor de ellos. Y eso no debe de ser así. Desde ahí, desde ese punto están fallando y desde ese punto han venido fallando las religiones, los líderes, inculcando de que uno debe de juzgar o creerse Dios en la tierra y decir y empezar a señalar el error del otro, empezar a señalar que aquella persona, pero para mí, desde mi punto de vista, la fe sí existe, la fe es algo que yo no puedo ver, pero es algo en lo que yo creo, independientemente que yo no practique una religión o que yo no haga esto, si yo estoy creyendo en un poder supremo que solamente lo da Dios y la fe, entonces está bien, pero en el momento que yo me pongo a juzgar y a ser una persona así, definitivamente todo lo que yo digo o haga queda nulo completamente. Es que yo sí creo Yo que voy con Franco, que va a nuestro bando. en cierto modo existe un círculo vicioso en todo esto, porque tanto existe, es cierto, como lo dicen los cristianos, existe eso de delirio de persecución, pero también existe una generación actual, la que ahora conocemos como generación de cristal, o los progres millennials del día de hoy, que también ven y satanizan la religión. Yo, por ejemplo, yo no soy creyente, pero sí he visto muchas personas, y especialmente personas jóvenes, en las que ofenden y utilizan términos muy despectivos hacia la religión y hacia las personas que profesan alguna fe. Y es ahí donde yo siento que se rompe. Es que caen en lo mismo. Respeto. Caen en lo mismo. Entonces, los nuevos
progres del siglo XXI empiezan a utilizar palabras despectivas hacia la religión, y la religión también empieza a devolvérselas de otra forma, etcétera, etcétera, y todo se convierte en un ciclo, sí, un círculo sin fin, por así decirlo. Es que lo Sí. malo de esto es que todos se van al extremo, ambas cosas, ¿verdad? Exactamente, O los exactamente. religiosos, Entonces, digamos que se la van a los que extremos, o los progres se van a los extremos. Entonces, no digamos Es que que debería de siempre ser va a no la que existir un falla, extremo. vayan las algo personas que la yo religión no por es la que ejemplo, falla, yo es siento, la gente. yo no tengo nada en contra de la religión. Yo me crié en parte, digamos, al inicio, en lo que es la religión católica. Mi familia nunca ha sido muy religiosa, así que yo por lo tanto no he sido como muy partícipe de. Si escuchan tus He maestros llegado de a un la punto. escuela, Ajá. No, vea, de hecho, Costa Rica aún es un país que es el único estado confesional todavía activo de América, de todo lo que es América Latina y de todo el continente americano. Así Es que cierto. aquí en las escuelas se dan clases de religión. Es Y verdad. yo estuve en un colegio católico y yo para nada le tengo, o sea, yo no tengo ni aversión a la religión y yo no niego la existencia de Dios. Pues yo creo que existe un Dios. Yo creo que existe una fuerza más allá de nuestro entendimiento, como también Matrix. creo en la ciencia. Yo creo en ambas cosas. Creo, es que ese yo tengo, creyente, perdón por interrumpirte, pero espérate, ahí viene es que el justamente, no, Ok. ¿verdad que siente feo que te interrumpan? Espérate que no, espérate que estoy hablando yo. Es mi turno. La cosa. Ok, yo no tengo problema con la gente religiosa. ¿Con qué? No, ¿qué es lo que a mí me frustra a veces un poco? Igual tampoco te trae más problema. La gente fanática, como dice Franco, gente que se toma la atribución, independientemente de la religión que sea, de juzgar a los demás porque no creen en lo mismo que ellos creen. Y yo siento que las cosas no deben ser así. O sea, si la gente tiene la fe en lo que sea, ¿verdad? Sea cual sea su fe, su creencia, yo siento que está bien. Si esa persona es feliz ahí, está bien. Pero ¿por qué imponérsela al resto? Porque es para usted la verdad absoluta y todo. ¿Por qué? Porque Si a lo usted está largo, feliz, dale, sí. ajá, o sea, ¿me entiende? Yo respeto a todas las religiones, a todas. Yo no tengo problema alguno y no me voy a meter nunca con la fe de una persona. ¿Por qué esas Yo personas sí. vienen a meterse con lo mío? Es mi pregunta. A ver, eso de que imponer la fe hacia otro se da, pienso yo, a lo largo de la historia, porque eso creaba alianzas, un sentido en común entre varias naciones sin importar su idioma o diferencia de cultura. Por ejemplo, las cruzadas que hubieron para conquistar Sí, Jerusalén, o sea, sí, pero y también, se o sea, usa, estamos hablando de América Latina, güey, o sí, sea, pero o sea, eso viene en un contexto, o sea, la religión cristiana católica no es de América, No, no es de América. eso es importado. Impuesto, Fernando, tal Sí, vez me donde los gustaría, mataban. sí, eso no es algo que nosotros, no es una religión de nosotros. Por ende, trae el sistema que ya traía desde Europa. Fernando, sí. ¿puedo aportar algo? Adelante, aquí pueden hablar al Sí. tiro, o sea, Yo creo que aquí tenemos que abstraernos un poco, y con abstraernos es como quitarnos de quiénes somos, de nuestras propias historias personales, de nuestro nacionalismo, incluso de nuestra educación, digamos, y abstraernos y ver el asunto de la religión un poco más así, como más matemático. ¿Y qué es la religión? La religión puede ser un movimiento social, puede ser un movimiento educativo, puede ser una institución que está ahí y que se va a seguir moviendo, y a veces funciona bien y a veces funciona mal y a veces es corrupta. Entonces, de esa forma en que la religión se vaya desarrollando, van a entrar conflictos personales con los que están en la religión y con los que no están y con los que se salen. Eso es totalmente normal. De hecho, nosotros no vemos solo conflictos en la religión, nosotros vemos conflictos en el ámbito político, vemos conflictos en el ámbito deportivo. Eso es totalmente normal. Y yo creo que aquí es llegándole a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que hay unos que creen en Dios y otros que no creen en Dios.
Jesús hablaba cosas muy fuertes, y una de las cosas más fuertes para mí es que él venía por los pobres. No sé si ustedes lo han analizado. Él dijo precisamente, y lo dijo con estas palabras: yo vengo por los pobres. O sea, esto está quitando a un montón de gente del objetivo, digamos, del mensaje de Jesús. Entonces, ¿de qué pasa con los que no son pobres? Por ejemplo, ¿y por qué a los pobres? Son gente que tiene necesidad de salud, necesidad de alimento, son gente humilde. Para eso viene Jesús. Entonces, ajá. Sí. ¿Entiendes? Son gente, Jesucristo o Dios vino aquí a la tierra por los pobres de la tierra. ¿Por qué? Porque ya había mucho conflicto. Aquel rico llegó y le dijo a Jesús que lo quería seguir, y Jesús le dijo: hey, vende todo lo que tienes y lo da a los pobres, y él no quiso. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que nosotros tenemos clavada en el corazón, que es, y aunque nos cuesta aceptarlo, pero es nuestra fe en la billetera, en los billetes, en la cuenta bancaria. O sea, nosotros tenemos un sentido de seguridad por nuestros trabajos, por nuestras cuentas, ¿entiendes? Entonces, esto es diferente. Esto es totalmente diferente, y es ahí donde a usted le toca creer, porque hay gente que si usted no se cree y no se arrodilla, tal vez no come y no le puede dar leche a los chiquitos. Así hay un montón de gente. Entonces son gente que tiene que creer a huevo, y es posible que nosotros mismos no hayamos vivido una situación tan dura como la que está pasando muchísima gente que tiene que creer a la fuerza, y que puede estar experimentando milagros y cosas por ese sentido. Quería dar este aporte para ver si más o menos vamos aterrizando, porque yo estoy escuchándolos y son muy buenas las opiniones, pero quería aportar esto para ver qué piensan ustedes, y si tienen alguna una contradicción con lo que yo pienso, pues entramos también. Tú ibas a decir algo. No, sigan, ya. Sigan ustedes. Yo, sinceramente, yo te doy la razón, Alan. Yo veo un punto muy constante en lo que ustedes mencionan, en que el extremismo religioso. Sí, o sea, está mal que Costa Rica sea un estado confesional en el siglo XXI, con todas las libertades que se están dando en todos los lados del mundo. Sí, está mal. Pero al mismo tiempo, y lo había mencionado previamente, yo veo una actitud muy en contra de todo lo que es la fe. No la religión, la fe. Veo que muchas personas piensan que está peleado la ciencia con la fe. Y bueno, eso no es así. Voy a poner el ejemplo clásico, que el que descubrió, bueno, el que hizo la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico. Inclusive fue la Iglesia Católica, si nos vamos ya afuera de América Latina, y hace 500, 600 años, que preservó la educación, que preservó la ciencia. A eso iba yo también, Fernando. A eso iba yo también. Dime, Oswan, a ver. No, a eso iba yo también. Es decir, las instituciones, por ejemplo, las universidades, la educación, como vos mismo dijiste, las primeras universidades y los primeros centros de pensamiento fueron instituidos directamente por la Iglesia Católica. Es decir, quienes preservaron lo que fueron los libros, por ejemplo, la Biblia y demás, libros fueron la misma Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica como institución ha preservado lo que es la educación. Mucha gente ha olvidado ese tipo de acontecimientos históricos. Pero mira, ¿sí? La Iglesia Católica ha preservado todo eso porque ellos eran los que tenían el control. Exactamente, okay, sí, tienes toda la razón, pero, el control, o sea, pero no se las puedo aterrizar más local, güey. Las universidades católicas en América Latina han evolucionado el pensamiento filosófico, político y estudiantil en general en la región.
estamos hablando de la Universidad Centroamericana, que está llevada por jesuitas en Centroamérica, la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, o la Bueno, los católica centros de chilena. pensamiento, contemporáneos están netamente en lo que son la Universidad Centroamericana. Este se refería a lo que es la Universidad Centroamericana aquí en Nicaragua, específicamente la sede de Managua, y la Universidad Centroamericana que está en El Salvador. He visto bastante evolución acerca de eso, pero mucha gente olvida partiendo desde la historia, decir que las primeras universidades que se fundaron, si mal no recuerdo, en la época medieval, fueron netamente por la Iglesia Católica, incluso porque eran quienes tenían el control. Pero también eran quienes controlaban qué aprendías vos o qué no aprendías. Porque ocultaron si hablamos muchos de, documentos. y no nos vayamos lejos, si hablamos de la Edad Media, estamos hablando de lo que ya era el O sea, el poder lo tenía la Iglesia Católica. Ajá. O sea, pero poco a poco después se fue, ya era en la época de los liberales, pues se fue liberando directamente. Es decir, después pasó el Estado pasaron 1000 años. El control de la educación. A ver, mira. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, en el tiempo de la época de José Santos Zelaya, fue cuando José Santos Zelaya lo que hizo fue separar la iglesia del Estado. Y en esa etapa de la historia, Nicaragua ya fue a confesionales, es decir, pasó a ser un Estado laico. Y la educación pasó a ser parte del Estado, es decir, el Estado empezó a lo que fue a educar a la población. Siempre tuvo que haber sido así. Mira, eso tiene que ser así, porque yo te digo, la religión es personal. Miren, es de cada persona y no, como digo, no, yo solamente me baso en los hechos históricos, nada más. A ver, ese aporte. Ya que hablaron de eso, de la era medieval al Renacimiento. El Renacimiento se da por la caída de Constantinopla, donde se mantenían todos. No. A ver, donde se mantenían, vos estás hablando locura, país. Constantinopla fue muchísimo antes, la época medieval, el medievo dejen hablar el ilegal. A ver, no sean vulgares. No, pero sí cayó Constantinopla en 1453. Con la caída de Constantinopla se da una huida de eruditos de Constantinopla, lo que eran el antiguo Imperio Romano de Occidente, que ya se había fragmentado en todos esos países. Con esa salida de eruditos se dio el Renacimiento, porque se volvió a llevar el conocimiento antiguo del Imperio Romano a Europa. Pero ¿sabes cuál fue el punto de partida del Renacimiento? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de partida del Renacimiento? No porque la Iglesia Católica haya preservado los documentos. Pero ¿sabes cuál es el punto de partida del Renacimiento? Déjame terminar. Nomás quítale el dedo a tu micrófono, Caleb, y estás... Ok, ahora sí me escuchan. Fuerte y claro, amigo. Ok, el Renacimiento realmente depende del punto de vista que se tome, pero Pais tiene razón, existen 3 acontecimientos que dan origen al Renacimiento. Uno es la caída de Constantinopla, que indirectamente, cortando la ruta de la seda, originó que también los navegantes buscaran rutas hacia el oeste, descubriendo América. Eso indirectamente influyó también en el Renacimiento. Y el otro es también la creación de la Reforma Protestante. Pero realmente no existe un punto exacto de cuál se puede determinar que es el Renacimiento. Así que técnicamente Pais está en lo correcto con lo de Constantinopla. Pero estás diciendo que solamente son los 3 puntos de partida. Mira, es decir, entonces, a ver, a ver, el Renacimiento y no existe un punto. Estoy diciendo que existen varios acontecimientos, perdón, discúlpame, tienes toda la razón, los acontecimientos. Eso quería decir. Mira, si la Iglesia Católica tenía todo el conocimiento, ¿cómo pasó Roma, una ciudad de 1 millón de habitantes, que era la ciudad más poblada en su tiempo antes de que cayera, a que la ciudad más poblada para los tiempos del Renacimiento fuera Londres y tenía solo poco más de 200,000? Peste negra, papá. Por el mal sistema que había en ese tiempo, porque no inculcaron el sistema de agua que tenía la ciudad romana y hacia las otras ciudades.
¿Por qué? Porque solo el conocimiento los tenían los eruditos católicos. Ok, pero yo creo que una cosa aquí, nos estamos desviando, o sea, sí, el tema Demasiado. religioso lo No, estamos mira, desviando mucho estamos hacia sentando América las Latina, bases, pero güey. no, sí, yo entiendo. Y de hecho, de aquí yo quería tocar un punto. ¿Qué tanto influyó, en su opinión, la reforma protestante para que la iglesia, digamos, se abriera, por así decirlo, un poco más hacia los pensamientos críticos del Renacimiento? Porque la reforma protestante definitivamente influyó mucho para que esto se diera también. Bueno, yo en lo personal lo que te puedo decir es de que la reforma protestante, pues no sé si creo que te referirías a Martín Lutero. Martín Lutero cuando llegó a Roma lo que miró fue aquello, es decir, el negocio de la fe. En ese tiempo el Papa, si mal no recuerdo, Julio, no recuerdo Sí, que vendía exactamente. expiaciones. Sí, creo que fue el Papa Julio que estaba haciendo lo que es en ese momento la Basílica de San Pedro. Entonces lo que había ahí era el negocio de la fe. Había, le daban un certificado a cada persona diciéndole pues, de que estaban absueltos de ir al infierno. Entonces, el Lutero ahí se sorprende, entonces mira lo que es el negocio de la fe. Regresa nuevamente a lo que es Alemania y empieza a hacer lo que es su movimiento y pega, si mal no recuerdo, siempre tengo un problema de memoria, pega lo que es en la catedral, creo que catedral de Alemania, sus postulados. Pero parte de esa crítica, como decía Caleb, de esa crítica hacia la Iglesia Católica, es decir, que la Iglesia Católica en ese momento Bueno, lo que pero hacía era el uso de la fe. llevándolo a América Latina, tropicalizándolo un poco, también, digamos, no es innegable, y esto ya trayéndolo a la actualidad, es innegable que las iglesias evangélicas en América Latina definitivamente hoy en día, muchas, no todas, tienen el lucro o el negocio de la fe. O sea, basta con ver iglesias como las de estos pastores Luna. guatemaltecos, ¿cómo es que se llama? Cash Cash Luna. Luna, por ejemplo. Cash Luna, güey. Ajá. Y la teoría de la prosperidad. O sea, y vaya uno a cualquier iglesia. Sí, güey, pero esos son por tendencias calvinistas, güey. Pero todo es parte de estamos hablando de la religión en tal, y son religiones protestantes. Entonces, al final En base al mismo Cristo. Exacto, hoy en día, lo mismo que criticaba Martín Lutero con el catolicismo, las iglesias protestantes pues también lo están aplicando a su manera y al siglo XXI, porque hasta Mira, datáfono no usan para las tienen- ofrendas. Precisamente, Caleb, eso es lo que sucede, es lo que yo decía al principio. ¿Qué es lo que pasa? Las iglesias, las religiones, muchas, no voy a decir que todas, pero muchas de las religiones están usando la fe como un negocio, o la iglesia incluso da como un nombres, güey. negocio. Entonces ahí es donde viene a radicar el problema real. O sea, que también está un líder como para venir a decir, hablar de dinero para poder obtener X cosa o un beneficio de parte de Dios, o que tu milagro se te realiza. O sea, desde ahí es lo que yo decía desde un principio. La fe está siendo utilizada por déjenme meter mi cuchara en esto, güey. Después vengo yo. Después va Pais. Pero que la religión esté mal, ¿significa que el creyente está mal? No, definitivamente no. De la forma que ha sido inculcado. Quiero agregar otra pregunta, y ahorita si me la pueden responder tú Diamante, y tú, Pais, se los agradezco. Que el creyente esté mal, ¿significa que la religión está mal? O sea, las dos. Definitivamente no. ¿Qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, o sea, y alguien lo mencionó clarito, o sea, las personas con un nivel de estudios muy bajo siempre van a creer lo que otro dice. Sin embargo, una persona que tiene la capacidad de ser autodidacta y no dejarse llevar por todo lo que escucha, va a investigar, va a indagar qué tan cierto es esto o qué tan correcto es esto. Entonces ahí es donde yo digo, no debería de tener como, o sea, no debería de influir en mí el hecho de que la religión esté mal, sino que es lo que yo tomo para mí. Yo tomo lo bueno y dejo lo malo, punto. Mira, la religión y la persona en sí siempre van a tener algo imperfecto, porque ambas son creaciones humanas. La religión es una creación humana.
si bien está basado en las enseñanzas de Cristo, el sistema que se ha creado a base de eso es humano. O sea, va a ser imperfecto, al igual que la persona en que va a estar creyendo. Va a tener sus imperfecciones esa persona y va a tener su propio punto de vista. Lo malo es, países, cuando realmente, o sea, toman esas cosas para beneficios propios y saben cómo llegarle a ese tipo de personas. Generalmente los religiosos se dejan Para, guiar exactamente. parafraseando, parafraseando lo que dice Páez, me recuerda muchísimo unas palabras de un sacerdote que me dijo una vez: la iglesia es perfecta porque la preside Cristo. Y tiene toda la razón, Páez. Es decir, es innegable de que cuando una institución está presidida por humanos siempre va a ser imperfecta. Pero cuando crees que realmente Jesucristo es el centro de la religión, de tu fe realmente, vas a creer realmente de que sos no salvos, no, sino que crees que tu fe está salvaguardada en Jesucristo. Y tiene toda la razón lo que decía Páez anteriormente. Pero el problema de eso, Osman, es ¿Sí? que así como es imperfecta y está presidida por humanos, es manipular, la enseñanza que dan es manipulada hacia las otras personas. Bueno, es que va Entonces, dependiendo de la persona. Si la persona que te quiere manipular, pues te manipula, pues como lo decía anteriormente Frank, cuando una persona es escaso de estudio, pero cuando una persona eso es lo que por eso, porque mira, a ver, sabe que es una manipulación, no va a caer en eso. A menos de que sea Compañeros, eso. pero aquí hay un problema. Yo quería decir esto, a ver, ¿por qué en la mayoría de la gente que creen ciegamente es pobre, por así decirlo? ¿Por qué? Porque la gente que no tiene recursos está esperanzada de que por la fe va a tener en algún momento un mejor nivel de vida, ya sea en este plano Pero existencial o en exterior. A ver, seamos sinceros, todos buscan vivir bien. Yo te voy a decir algo, Ese es el pecado humano. Yo creo que ahí sí estamos como un poquito mal, porque yo conozco gente incluso de mucho dinero. Bueno, para muestra un botón, la iglesia de Cash Luna, Fernando, la iglesia de Cash Luna. O sea, en esa iglesia, la mayoría de miembros que esa iglesia posee son gente pudiente. Para eso están, pues, el tema de los grandes diezmos y todo. Y no precisamente es un tema de pobreza económica, sino una pobreza mental. Es una pobreza mental. No es una pobreza económica. Aquí definitivamente entra el tema de la pobreza mental, porque cuánta gente que tiene mucho dinero se deja llevar por ese tipo de cosas. E incluso, vámonos a la realidad. ¿Quiénes son las personas más avaras que desean el dinero? Son los que tienen. Entre más tienen, más quieren. Entonces, predicarle a una persona adinerada y decirle, si me das tanto, vas a obtener tal cosa, esa persona lo va a soltar porque simple y sencillamente está queriendo más. Entonces, yo definitivamente, desde mi punto de vista, te voto tu teoría completamente. El pobre económicamente no es precisamente el que va a creer siempre en la religión. Pero ¿cuál es la necesidad del hombre de creer en algo que no ve? Que no sé, ¿qué tipo de salvación le va a brindar? Fortuna, no sé. Pero es que ese es el que no es pobreza, siempre va a buscar, que no es pobreza tampoco. Entonces, ¿cómo es? Lo que plantea Billy, yo creo que es más un tema de el ser humano siempre tiene la necesidad de tener una seguridad de algo estable, por así decirlo. De tener algo estable. Y muchas veces creemos que al morir necesitamos algo más allá, algo de fe. O sea, esa es mi percepción de las religiones, porque muchos seres humanos no quieren o se rehusan a creer que al morir, pues todo termina. ¿Entiendes? Tienen esa necesidad de seguir, de sentir que su vida tiene algún sentido para seguir más allá después de la muerte. Y entonces eso es lo que fundamenta las religiones. Aunque originalmente, si nos vamos a cuál es el origen de la religión no se funda, o las religiones originarias no se fundan precisamente en la base del qué hay más allá, sino que se originan como preguntas o respuestas a preguntas que tenían primero en la época del Paleolítico nuestros antepasados, como por qué llueve, por qué caen truenos, por qué hace frío, y en su momento lo único que atribuyeron era a una presencia de algo más grande, de dioses. De ahí ya empieza a cambiar y a modificarse, a mutar esa presencia de dioses,
y se van originando con el paso de los milenios las religiones, ¿verdad? Que con el tiempo se han ido modificando. Es más, usted compara el cristianismo de hoy, 2021, con el de hace 50 o 100 años y es una religión prácticamente Diferentísimo. totalmente distinta a la que iba existiendo. Pero sí creo que el origen de la religión actual, del cielo o el infierno, del más allá, se basa principalmente en el miedo de saber qué hay después de la muerte. El miedo a Sí. morir, por decir así. El miedo a morir, por así decirlo. A lo desconocido, porque el ser humano lo siempre desconocido. teme a lo desconocido. Pero eso también es un instinto. Nosotros nos movemos por instintos. Y eso Correcto, también correcto. podría ser un instinto, el instinto de querer, de hecho, yo creo que todos lo sienten. ¿Ustedes creen correcto que esto sea todo? Que a la hora de la muerte, ya, esto terminó. No es Es correcto, un pero es lo instinto que de hay. como de no quedarnos como con algo desconocido, Hay- sino Entonces, yo Hay cambio la pretender pregunta. No, saber, yo se lo conocer voy qué a hay más decir. allá. Te lo voy a decir así. Nosotros, dentro de ustedes, cada uno de ustedes saben que ustedes son algo más que carne y hueso. Ujú. Definitivamente ustedes saben que nosotros tenemos algo, un espíritu, aunque nos cueste reconocerlo, pero nosotros somos más que esto. Pero A ver, en es esa que búsqueda, en esa búsqueda de respuesta es donde surge la pregunta, el sentido de la vida. Eso estás queriendo dar a entender, entonces. ¿Qué sentido tiene la Yo vida? creo que lo O que se sea, solo refiere es a la naces y morís y nada más. No, a la yo creo que conciencia. lo que Alan dice, y lo interpreto, es que yo siento que todos creemos en parte que hay un mundo espiritual, además del mundo físico que tenemos nosotros. Y yo creo completamente, hay un mundo espiritual. Y en eso estamos, Habló la lectora del tarot. habló la bruja. Obvio. Habló la bruja. Por eso voy de culo al infierno yo. No, o sea, Pero la y que vos- hay un mundo Arderás, espiritual, yo sí lo arderás. siento. Arderás. Qué a rico. ver, Pero mire, de que No, lo hay. yo A es que ver. lo que no, no, perdón, lo que no capto es, porque yo no soy muy creyente, la verdad es que no. ¿Por qué tenemos, o el hombre como tal tiene, bueno, aparte de eso que me acaban de decir, pero ¿por qué? Si el tu hombre como pregunta hombre es un mismo Dios, por Dios, Es no instinto, es necesita como de dijo nada Alan, más para estar bien. es instinto humano. Es que no Ok, necesitamos y nada, mi pregunta es creamos, entonces, ¿qué nos hace destruimos, tan volvemos a crear. especiales? ¿Qué nos hace tan especiales a nosotros para afirmar que nosotros sí tenemos una salvación y un perro o un gato no? ¿Qué es lo que Por- nos separa? Pues esa es la mira, búsqueda del sentido de la vida. Yo no, sí sí, creo que mis Exacto. gatitos están en el cielo esperándome y se van a quedar no, los y te pobres. voy a decir por qué no, porque todos los perros van al cielo, entonces todos los gatos van al Y yo infierno. no. Ah, Ay, porque bueno, voy a ir a ver a mis si gatos. usted ve entonces. un animal tiene sentimientos igual que un ser humano. Usted Los ve Bueno, como un animales perro, actúan por A ver, instinto. Nomás mira, paz. bíblicamente Comer caca. el cuerpo humano se divide en tres: alma, cuerpo y espíritu. Los animales no tienen alma. ¿Por qué? Pero Bíblicamente hablando. pero eso no se ¿Quién puede, dice? ¿Quién dice? eso no Ok, se puede ellos, comprobar científicamente. no, Por lo Ahí menos, vieron las habladas. Ve, eso es lo que yo por digo. eso yo lo dije, por eso yo lo aclaré. Bíblicamente hablando, dice de que los animales no tienen alma. Científicamente no lo sé, pero sí sé, lo que sí sé es que el ¿Y quién cuerpo escribió humano la tiene Biblia? Un hombre, bueno, inspirado no por varios, Dios, yo tiro una inspirado pregunta. varios. Entonces, mi pregunta Pura es esta. cultura, ¿Qué ¿cómo pasa? es? Creo que no estamos Antropogénica. desviando muchísimo del tema. No estamos desviando ¿Qué muchísimo del Ya, pasa? tema. perdón, ya. Sí, sí. No, Tema de porque todo eso religión. lo engloba. Son necesidades del No, humano, al Juan. contrario, me parece que el tema está muy bien abordado porque es parte de, o sea, son las creencias de cada uno y qué es lo que uno cree, o sea, hacia dónde va uno, qué es lo que uno como ser humano piensa, o sea, que si yo voy a ir al infierno, que si voy a ir al cielo, que si después de la muerte hay vida, que si después de la muerte qué es lo que sucede, entonces es parte del tema en realidad, y Yo son pero, cosas que yo tolero todo menos que se metan con los animalitos. No, Entonces, variando me esta refería- Me pueden pregunta, decir Perdón que que voy al meta, infierno, pero no tema. mi gato. perdón que meta el churuco, como decimos aquí. Una no, pregunta, en ¿es español. una pregunta, Ok. ¿es la religión una balanza para la humanidad entre la moralidad y todo esto? Sí. Yo digo que sí, Yo digo a la que, yo digo falta. que Sí. no, yo digo que la fe lo es, la religión no lo es. Mira, Ok, es una balanza, ha sido una balanza a lo largo de todo este tiempo de la historia de la humanidad, porque a lo largo de todo este tiempo no había un Estado que regulara las leyes de las personas de un país.
O sea, ¿cómo iba a estar un policía hace 500 años vigilando una zona de quién mataba o quién no iba a juzgar o no? Entonces, la persona en su subconsciente ya estaba, si yo mato a este, me voy al infierno. Entonces no lo hacía. Pero aún así hay Pienso gente yo. que lo hacía. Hay O gente que sea, aún así lo hacía. lo sigue siendo también. Sí, lo Es siguen un- haciendo. o sea, un impedimento no es, pero es algo como te digo, como que no sea en masa, que no se vuelva anárquico, pues, que Bueno, se mantenga lo más controlado posible. bueno, yo pienso también que es una balanza porque realmente hay religiones que sí tienen una institución de más de 1000 años. Entonces, de cierto modo, siempre han influido en la sociedad. Ese es mi punto de vista. Ujú. Y la pregunta es, ¿cuál religión es la correcta? No hay ninguna. Para mí Yo eso creo no es que una pregunta, Es o que sea, no hay deberíamos religión hacerlo. yo correcta. tiro la Yo creo que pregunta, cada quien tiro debe la estar en... pregunta, tiro la pregunta porque, digamos, por ejemplo, yo, ¿Sabes qué yo, es lo- Yo quería tirar esa pregunta. para explicarlo, yo quiero decirlo porque, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa desde el punto de vista de un cristiano? Quiero que un cristiano me responda esta pregunta. ¿Qué pasa con la población musulmana, con los budistas? Porque ellos dicen, no se salvan porque no conocen a Cristo. No, Pero yo ¿qué te la pasa con respondo, yo te la que respondo. nunca he escuchado, que nunca he De escuchado acuerdo, de Cristo? de acuerdo a la Iglesia Católica, ellos se van a salvar. No, Es su obviamente, propia interpretación de Dios, no, va a no, Pero no, decir. no, 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 no es mi Son interpretación. interpretaciones. Vamos a ver. Yo sí voy a decir algo aquí. El problema de las religiones es que todas creen tener la verdad. Todas dicen ser la correcta. Y todas Franco. dicen, ¿ah? Viva Franco. O sea, el problema de las religiones es esa, que todas dicen y creen ser las correctas. Y cuando entran en ese debate es cuando caen en lo peor, en el tema de juzgar y creerse Dios y decir, vos te vas a ir al infierno por esto y esto y esto. Vos te Y vas a ir al tomar el infierno por nombre de A ver, esto y Dios esto y para esto. yo hacer los quiero... Yo quisiera hacer un aporte en ese. A ver, Alan, dispara. Sí. Es normal Ok, matar. ok, sobre la faz de la Tierra, sobre toda la humanidad en la historia, solo hay una persona que nosotros podamos decir que tiene una autoridad más que cualquier otra persona. Incluso los mismos ateos lo pueden decir, Jesucristo. Y resulta que Jesucristo es muy tajante y muy frío, además de amoroso, pero también muy frío en las cosas y en las verdades que dice. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que no, nadie va al cielo, o sea, yo soy la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús está haciendo una restricción a un montón de gente, pero yo no sé cómo se va a resolver eso, pero si tomamos a Jesús como la autoridad, porque es que no hay nadie, vea, ustedes pueden buscar en los libros de historia y nunca van a encontrar un personaje tan sublime como Jesús, o sea, alguien que tenga ese raciocinio, ¿cómo es que se llama? Cuando una autoridad como la de Jesucristo. Una autoridad moral. Exactamente, Okay, para ahora hablar. dígale eso a un budista. Porque Ojo, usted dice, no, solo- no me dejaron terminar. Sí. Según la Iglesia Católica, de verdad, te puedes ir al cielo, aunque no creas en Jesús. Inclusive puedes ser ateo, puedes ser homosexual, puedes ser budista, puedes ser musulmán, puede ser lo que sea, pero siempre y Pablo no cuando dice lleves eso. una vida empatada con los valores similares a la Iglesia Católica, puedes alcanzar el cielo sin creer en Jesús. Dígale a los fanáticos No, pero religiosos dígale eso con los para ver si están El de acuerdo. Apocalipsis dice que no, los homosexuales entonces- no van al reino de los cielos. No, yo creo que sí ¿Me hay que escuchan? ser sincero. Yo creo que sí hay que ser sincero, incluso aunque esto nos vaya a costar que la gente no crea en un Dios o que nos vaya a costar que la gente no crea en una religión. Pablo y Jesucristo son demasiado estrictos. Esa es la pura verdad. Ellos dicen, Pablo dice, no va a ir al cielo los homosexuales, no va a ir al cielo los borrachos, y lo dice clarito. O Es sea, lo que te digo, son leyes hechas por humanos, ya. eso es lo que le va a costar es membresía a la iglesia, o membresía a una institución, o membresía al cristianismo. ¿Entiende? Es un asunto muy reducido. No es así como un asunto de donde usted, de mercados, por ejemplo, la iglesia o estas instituciones ven a las personas como si fuera un mercado
mercado, queremos acaparar todo este mercado, entonces nos vamos a abrir, vamos a decir que sí a todo mundo, pero en realidad eso es demasiado cerrado. O sea, un asunto de la salvación, si usted se pone a verlo, casi nadie se va a salvar. Así de frío. De hecho, nadie se salvaría porque Por eso de pequen, una amigos. y otra manera, Pequen. Voy con de otra una u otra pregunta. manera, todos somos unos pecadores, o sea, porque tan pecado pequeño o grande es lo mismo. Entonces, de hecho, nadie se salvaría según esa teoría. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Es ahí Franco, donde, estoy orgullosa de ti. es ahí donde yo vengo Otra y pregunta. repito, es ahí donde yo vengo y repito, las religiones ocupan cosas para manipular, sin embargo, no se dan cuenta de que, a ver, obviamente vamos a irnos aquí, que el fornicario, que el borracho, que el homosexual, que es, que lo otro, que el que miente, ok, perfecto, pero también habla de las personas que juzgan. Sí. Y entonces, en el momento que yo vengo y digo, vos te vas a ir al infierno si no cambias porque sos un fornicario, ¿qué soy yo? Yo soy una persona que está juzgando, viendo la vida de la otra persona. Y eso también no es correcto. El Entonces, mismo Jesús lo dijo. Exacto, exactamente. Recuerdo el quería pasaje llegar. bíblico de esta mujer que era prostituta, cuando él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué es lo que pasa cuando en la Biblia te dice, ni los fornicarios, ni este ni lo otro entrarán al reino de los cielos? Pero ahí es donde entra el tema de que uno viene y lo que debe de hacer es tratar de cambiar, no ser perfecto, porque jamás vamos a ser perfectos, pero tratar de cambiar ciertas cosas que nosotros tenemos, sabemos que estamos haciendo mal en nuestras vidas. Y si es lo que nosotros queremos, tratar de alcanzar la salvación, de tratar de llegar al cielo, entonces ahí es donde uno viene y tiene que meterse como en ese papel de voy a cambiar, voy a hacerlo por mí, voy a hacerlo porque yo estoy trabajando en pro de esto. Y el pro de una religión o del cristianismo, llámese como sea, es ir al cielo, punto. Entonces, Y ninguna religión te va a salvar, Franco. Es Ahí lo que yo quiero ir digo. a la que hay 72 vírgenes. ¿Qué fue? Yo quiero mis 72 vírgenes. Fuera. Concedido, pero todos son hombres. No, vírgenes. ¿Ustedes saben por qué es necesaria la religión? ¿Por qué? Y creo que una parte Qué de buena- moralidad. qué buena pregunta, Alan. Te lo voy a explicar desde el punto de vista, con un ejemplo muy práctico, desde el punto de vista de los judíos que salieron de Egipto. Esa gente salía con un montón de mañas, eran casi 1 millón de personas las que salieron, y venían con 400 años de costumbres de Egipto. O sea, ellos podrían tener costumbres como la de fornicar, robar, qué sé yo, matar incluso. Entonces, fue ahí donde se vio la necesidad de poner una ley. Y es de ahí donde salen los 10 mandamientos, pero no solo los 10 mandamientos, salen un montón de cosas más. Y esa ley de Moisés, esa ley, nosotros la interpretamos como una religión. Pero eso es lo que pasa cuando usted no se puede dirigir con justicia por sí solo, cuando usted ya pasó por un lado tan malo que usted no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, entonces usted no puede conducirse en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Que hay que ponerle reglas. Entonces, esas reglas son una maldición porque lo más bonito que nosotros podemos experimentar en la vida es la libertad de andar y de vivir y hacer el bien, pero esta gente salió muy dañada de Egipto. Entonces fue ahí donde fue necesario ponerle una ley y que ya ellos pudieran dirigirse como un pueblo unido en cierta dirección. Pero en realidad lo vemos también en el pasaje de Adán y Eva. ¿Cuáles eran las leyes que había en ese tiempo? Solo una ley existía. No comes de aquel árbol. Ajá, no coma de un solo árbol, no era ni de todos los árboles, ni un poco, era solo uno, de la sabiduría del bien y el mal, solo de uno, podían comer de todos los demás. Pero y llegó ahora, Eva y se pasean todos. Sí, y ahora nosotros vivimos bueno, aquí en Costa Rica tenemos más de 8,000 leyes. ¿Qué libertad tenemos en realidad? ¿Entiendes? Entonces... No. Mira, hay que ser muy sinceros. O sea, Costa Rica es de los países más libres de la región. No hay que confundir una estructura de ley
con, Sí, sí. con una imposición. Y en mi opinión, eso es lo que pasa con la religión. Mucha gente confunde una estructura formal Con una imposición. Exacto. Y yo quiero Pero dejar las cosas Fernando, súper es curioso, claras. perdón que te meta el callo, pero eso fue lo que vinieron a hacer los españoles, a imponer algo. Exacto. No, sí, Se cagaron en sí, todo. correcto. Y tienes toda la razón. Y Tienes toda la muchas razón. veces se meten en cosas políticas para imponer su filosofía de vida. Correcto. Ese punto quería tocar yo ahorita. Porque, digamos, sé que me voy a desviar un poco, pero ahorita, por ejemplo, Alan mencionó que también se discute por religión, por política, no solo por religión. Pero ¿qué pasa cuando la política es la que Se mezcla. Como está Francisco mezclada Franco en con la España. como Jair Bolsonaro, por Güey, ejemplo, en váyanse Brasil. más cerca, o sea, como Ortega con Vea Nicaragua. Bukele. Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Vea Chávez, Bukele. AMLO en México, por ejemplo. O incluso un poquito más afuera, Donald Trump en el país de Pais. O sea, Oye, ay, me estás o sea, diciendo tonto, jodido. ¿qué pasa cuando la religión ya se mete en la política y genera grandes conflictos como por ejemplo en Costa Rica pasó en 2018? Y vea lo que es así, que el país sigue dividido hasta el día de hoy. Todavía Exacto. estamos divididos. Todavía sigue dividido. En un año se va a dividir más. Entonces, eso es a lo que voy. ¿Qué pasa? Porque en América Latina, hablar de política sin hablar de religión no es hablar de política. O sea, la política latinoamericana está ligada a religión. O sea, es algo que siempre va de la Yo mano. no sé, perdón que te meta el caballo, pero, yo no sé, Fernando, como si México todavía tiene esa división de Estado y Iglesia, o se perdió cuando el Mira, bigotón aceptó al Papa. no, mira, México, o sea, México en el siglo XIX era muy religioso. En el siglo XX se volvió anticlerical. De hecho, es por eso que no sé si estén familiarizados con la Guerra Cristera. Fue una Sí, yo guerra. estoy familiarizado. Bueno, para el que no sepa, tú, Oswan, ¿lo puedes explicar? A ver, la verdad, si mal no recuerdo, la guerra cristera era porque había un gobierno en México que quería barrer con la religión católica y la gente católica se alzó en armas. Correcto. Sí, así, tal cual, tal cual. Se alzó en armas. Y es que el PRI fundó, el PRI en teoría era de izquierda y se basó mucho en el socialismo de la Unión Soviética. El socialismo puro y duro, entonces. ¿Perdón? El socialismo puro y duro. Sí. Y bueno, entonces es por eso que hubo la Guerra Cristera. Después se llegó a un acuerdo con las facciones religiosas donde se les iba a permitir la existencia siempre y cuando no se metieran en política. Y hasta de hecho todavía los sacerdotes no pueden hacer homilías a favor o en contra de algún candidato político, no pueden entrar en política. Y Solo son neutrales, pues. En teoría. Y hasta hace unos años, me parece que unos 5 o 6 años, no podían votar. ¿No podían? No podían votar. Votar. Para mí eso es excesivo. Yo lo que no Ojo, estoy de pero acuerdo... tiempo. Perdón por interrumpirte, solamente quiero agregar una sola cosa. Yo creo que México, y sobre todo con el PRI, fue el ejemplo más extremo de la intolerancia religiosa. Y me puedo atrever que México al día de hoy es intolerante con la fe. Obviamente hay muchos extremistas en México que están en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Esa es la Virgen en una tortilla. Por ejemplo, Páez es la cara perfecta de la intolerancia religiosa. No, yo solo estoy bromeando. No, creo que ahí te estás excediendo, Pais, porque aunque hay gente que no es católica y no muy creyente, que es guadalupana, y meterse con la Guadalupe es cosa seria, bro. Te lo digo con la negrita. Exacto. No sé, no tengo no tuve esa crianza para tener, o sea, sí lo respeto su creencia. Pero todos los países tenemos eso. Sí, no, aquí está la Virgen de los Ángeles. Sí, la gente en México podrá no ser católica y todo, pero son guadalupanos. Claro. Solamente te lo dejo ahí. Es que, digamos, vamos al punto. El punto mío es, yo siento que, insisto, la religión es un tema personal. Yo no, sí.
para mí no deberían, y estoy en todo de acuerdo, eso, permitirse facciones de ninguna religión en la política. Eso no significa que ningún miembro pueda profesar una religión. Está bien que el presidente, el que sea, profese una religión, pero que no involucre su creencia personal, su filosofía de vida personal en las decisiones políticas que van a afectar a todos sus ciudadanos, porque no todos sus ciudadanos pertenecen a su misma fe. Por Eso es lo que yo no ejemplo, estoy de un acuerdo. Fabricio Por ejemplo, Alvarado, para un mí no está, Fabricio Alvarado. ese extremismo de no darle voz y voto a un ciudadano que por ser sacerdote, eso no está bien. Sigue siendo ciudadano en su país. Lo que yo sí digo es que entonces la iglesia no se ponga como ahora. ¿Qué más ejemplo que en Estados Unidos diciendo los obispos de la iglesia católica estadounidense que no se vacunen contra tal vacuna por este y este y este? O sea, ¿por qué se están metiendo en decisiones políticas? ¿Por qué tenemos aquí, por ejemplo, en Costa Rica, diputados diciendo yo soy la facción cristiana de la asamblea? ¿Quién los nombró representantes de todo el eje cristiano? ¿Y por qué se dan la atribución de negar o discutir ciertas políticas que van a afectar a toda una población bajo su filosofía de vida cristiana? Y sí, Eso es sin lo que yo embargo, no estoy de acuerdo. Yo ahí Ajá. estoy de acuerdo con Adriana. ¿Qué es lo que Estoy pasa? totalmente de acuerdo Sí. con Adri. Si bien es cierto, la religión y la política son dos temas muy apartes que no se deberían de mezclar. Por supuesto que uno como ciudadano tiene el derecho de votar por lo que uno considere conveniente, lo que uno crea que va conforme a lo que uno quiere, ¿verdad? Sin embargo, no me parece, soy totalmente en desacuerdo en que en las iglesias, por ejemplo, mis hermanos viven en Estados Unidos y todo, y ellos van a la iglesia, y para ahorita las elecciones de Donald Trump, era como que las iglesias donde ellos asistían eran como que no voten por Biden, voten por Trump, porque Biden aquí, o sea, no deben de tener una influencia, no deben de tener injerencia en ese tema. Cada quien es libre de pensar y decidir como quiera, conforme a lo que uno cree. O sea, pero ya aquí el tema de política y religión en las iglesias sí se está viendo muy, muy, muy fuertemente afectado, porque los pastores, sacerdotes, llámese como se llame, el líder de la religión, siempre están como queriendo meter la cuchara ante sus feligreses y decirles, esto es lo que tienen que hacer y no es correcto. Y dividen a la población. En una iglesia se debe de predicar lo que ellos creen y se deben de limitar a predicar conforme a las creencias, ¿verdad? En Dios, punto. No deben de hablar en las decisiones que deben de tomar como políticamente hablando. Eso Cosas es terrenales no, pues. Es que exactamente, porque eso yo digo, puede que yo crea en una cosa, pero eso no significa que el 100% de la población de mi país crean lo mismo o del mundo. Puede que aquí haya un ateo, puede que haya un musulmán, puede que haya, no sé, un budista, y yo le estoy plantando o estoy obligando por medio de un poder político a que todos vivan bajo mi filosofía cristiana. Y eso no debe ser así. Creo que sí, que es cierto, que es muy importante que la religión ha influido para ciertas reglas básicas que tiene toda sociedad, y no solo la católica ni la cristiana. Yo creo que la mayoría de las religiones tienen ciertos puntos éticos humanos básicos. Pero ya meterse en decisiones políticas, usar la religión, y yo creo que esto ya no es problema de las religiones, es problema de ciertos grupos top de ese tipo de religiones. Usan la religión, usan la masa para obtener poder, para llegar al poder. Y entonces, si resulta que hay gente como yo que dice, no, es que eso que están haciendo no es correcto, entonces ya les da delirio de persecución. Es que usted me persigue y me juzga a mí por mi religión. Yo no. Es como, religión, perdón que te meta. Y repito las palabras que una vez dijo un amigo, tal vez un poco fuerte para esto en público, pero es cierto. Una religión es algo personal. Una religión es como tener un órgano sexual masculino grande. Un pene. Ajá, un pene ya leí ese comentario. Ajá. Si lo tienes, buenísimo. No se lo metan los demás sin consentimiento. Así de simple. Mira la realidad de que vea cómo hace ahorita Francia su política contra esta gente islamista. No todos son islamistas extremos, pero a todos ya los tienen metidos en la lista negra, ¿verdad? Cualquiera va jalando. Macron creo que es el que está ahorita. Sí, Macron. Inició una política, pero casi que
De persecución satanizando. para todos, sí, para todos, todo lo que sea islamista. Es terrible. Yo veo el caso, por ejemplo, en Costa Rica, cuando se trataron, bueno, al final se terminaron aprobando las clases de educación sexual. No eran obligatorias, si bien no eran obligatorias para los estudiantes que perfectamente pueden no asistir, porque los papás tienen que cerrar escuelas o hicieron protestas para cerrar escuelas. ¿Qué pasa con los estudiantes que sí querían ir o que sus papás sí los querían enviar? O sea, la gente religiosa pues está tomando entonces la decisión de, no, si soy religioso, aunque sean no religiosos o aunque estén a favor de las clases de educación sexual, que no se impartan en una escuela pública. O sea, ahí estamos llegando a un punto en el que la gente está tomando decisiones por otros. Es como, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. La gente protesta, pero nadie está obligando a dos hombres a casarse. O sea, yo no estoy llegando a una iglesia y agarro a Pedro y a Jorge y les digo, ustedes tienen que casarse. Ese es el punto. Entonces la gente dice, no, es que no se pueden aprobar porque van a imponernos. O sea, nadie está imponiendo absolutamente nada. Dicen, es que nos imponen leyes, pero ¿quién nos está obligando a que las acaten o que se casen entre sí? Yo Nadie. siento que la imposición es al contrario. Nos imponen a vivir bajo su moralidad y su filosofía y sus creencias cuando no todos creen en lo mismo. Exactamente. Es que ese extremismo religioso, lo que pasa es que como nosotros estamos ya criados en este sistema, no lo vemos así tan extremos. Lo que pasa es que, disculpen, lo que pasa es que muchos que se llaman cristianos o religiosos no saben en lo que están metidos. No saben. Por ejemplo, es lógico y es algo que Jesús dijo, el cristiano la va a tener siempre en contra. O sea, usted va a encontrar cosas adversas en el mundo. En cambio, el cristiano y ahora lo que quiere es meterse y imponer su forma de vida y lo que quiere a todos los demás. Y quiere tirársela rico también. Pero no, se supone que un cristiano va a encontrar adversidad, va a encontrar dolor, va a encontrar un montón de cosas que solo con la fe cristiana él va a poder superar. Entonces es un poco, de hecho, aquí estamos hablando de iglesias y solo hay una iglesia verdadera. La única iglesia verdadera, según Jesús, es la iglesia, el reino de los cielos, que es una entidad espiritual. Todo lo demás, lo que nosotros vemos, todos esos templitos, pueden ser instituciones, pero son susceptibles de corrupción. Desde el punto de vista de Jesús, la iglesia verdadera no es corrupta, no se puede corromper. Y toda la católica, y nosotros sabemos el historial que tiene, ¿verdad? Con la Inquisición, nada más nombremos la Inquisición, por decir algo. Y las evangélicas con la teoría de la prosperidad. Entonces son susceptibles de corrupción. Entonces es algo donde la gente no entiende en lo que está metido. Si usted es cristiano, usted tiene que estar en un mundo espiritual y no anhelar cuestiones terrenales. Es que lo que yo decía, Alan era el que estaba hablando, ¿no? Alan, era lo que yo decía, o sea, las religiones, las iglesias, lo acomodan todo a su beneficio, a su manera, y eso está completamente mal. Obvio, porque son estructuras creadas por un bando. Pero Claro ahí, que es, sí. ahí es donde entra el tema de qué tan autodidacta puedo llegar a ser yo para creer todo lo que esa persona me está diciendo y venir yo e instruirme y decir, no, si está en lo correcto o no está en lo correcto, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Y uno, como miembro de X religión, X iglesia, tiene todo el derecho de cuestionarle al líder o a la persona que sea a cargo de la iglesia y decirle, pero eso no está correcto. Pero precisamente... Pero no solo eso, porque es muy importante eso que usted está mencionando, pero no solo pesa lo autodidacta. Lo que ahí pesa muchísimo, pero muchísimo es la conexión con Dios que usted tenga. Porque cuando usted tiene una conexión pura y de verdad pura, una conexión con Dios, y usted puede ser una persona humilde y sin educación, pero la misma espiritualidad le va a decir a usted qué hablar o cómo comportarse. ¿Ves? Correcto, totalmente. Yo tengo una pregunta para el futuro. ¿Creen ustedes que de aquí a un par de décadas la religión no vaya a desaparecer, pero vaya a mermar sustancialmente? Porque viéndolo, digamos, por ejemplo,
es notable que las generaciones mucho más jóvenes, las generaciones de los muchachos de hoy, de 10, 20, 30 años todavía, muchos ya no son religiosos. O sea, pensar en alguien que tuviera este pensamiento o esto que estamos debatiendo hoy hace 20 o 30 años era impensable, ese tipo de pensamiento, porque todo el mundo venía de una estructura religiosa familiar muy grande, pero cada vez encontramos familias en las que no se, por decir así, no se les obliga a ir a la iglesia o no se les inculca el tema religioso. Y yo, por ejemplo, en mis clases con mis estudiantes, yo noto que, digamos, el pensamiento de los jóvenes hoy en día va en esta línea. Entonces, ¿qué es el futuro? ¿Cuál es el futuro que le espera a la religión, al menos en América Latina? Muy buena Que no, pregunta. no se van a Muy perder, buena. ¿verdad? La No pregunta se van está a muy perder. buena, Caleb, pero yo te voy a decir algo. En América Latina, el tema de la religión sí viene muy arraigado desde pequeños. O sea, desde niños a uno le están como metiendo y metiendo. Sin embargo, vos diste una respuesta correcta. Hace 20 años, hace 30 años, nuestros padres no se iban a imaginar que a los hijos, a los que criaron bajo una línea que en ese momento se creía que era la correcta, esos hijos iban a venir y a pensar de una forma diferente, a actuar de una forma diferente. Entonces, si eso lo estamos viendo nosotros en la actualidad, en unas 2 décadas, lo más probable es que eso suceda. La religión va a ser un tema muy, muy mínimo. La población que crea en temas de religiosidad va a ser muy mínimo. Y ojo, porque para mí hay 2 cosas. Una cosa es la religión y otra cosa es ser religioso, porque yo profeso una religión, pero yo, sin embargo, yo no me considero ser una persona religiosa. Entonces, Yo sí, siento, no, yo no creo que las personas dejen de creer en, sino ujú, que va a ser un tema de menos no ser, practicantes. no ser Menos practicantes. extremista, no ser extremistas y menos Ajá, practicantes, correcto. Sí, sí, yo pienso igual, voy a vos. yo pienso igual porque exactamente, además de ese punto que dijo Caleb y que dijo Franco, por ejemplo, yo me pongo a ver hace unos 20 años que yo no conseguía campo en una iglesia, por ejemplo, para sentarme y ahora sobran. Como En la una iglesia. cantante de Ajá, rock Bien. que protestó contra el Papa en los 90 ujú, y perdió Madonna. su carrera musical. ¿Cómo es que se Ah, llama ujú. esta Madonna. man? No No, sé, pero bueno, en fin, o A sea, yo ver, siento voy a que varios. no desaparecer como tal, no, porque como me había dicho bien, creo que fue Alan, creo que es un instinto humano en el creer que hay algo más allá, ¿verdad? Que nos espera para no quedarnos como con eso de que hay algo desconocido, más sí siento que tal vez la práctica en las corrientes religiosas, al menos en América Latina, sí van a mermar, sí van a mermar, más no se va a disminuir la fe o la creencia, porque yo Voy, siento que, por Van a ejemplo, mermar voy a para otra bien. pregunta. yo soy una que yo Eh, vo- no profeso, no practico, más sí me digo, no, yo creo que sí, que hay un Dios y yo a veces todavía sigo como fijo mi vida, mi filosofía en las creencias que yo aprendí chiquitita, más Ujú, no le impongo a los demás el vivir bajo como yo creo. exacto. Yo digo, yo no sí. haría eso, pero le voy a dar la decisión a esa persona de hacerlo, más yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Ujú. Así creo yo, y yo creo que va a haber mucha más gente que tal vez sea como yo, que diga, no, sí, dice, me crió bajo cierta filosofía, cierta creencia, más no quiero practicarla, no me quiero congregar, tal vez sí, ¿verdad? Pero sí siento que sí, que va a mermar mucho la práctica, la congregación es lo que siento que va a mermar, Ujú. más no la Per- fe. per- Más no la Perdón fe, que meta, correcto. perdón que meta el caballo. Sí, le iba a Estamos preguntar hablando, algo. estamos propiamente hablando de esta parte de la religión católica. Me imagino que es lo que estamos hablando y algunas cristianas. Pero sucederá lo mismo con los musulmanes, con el Islam, bueno, con toda esta gente que son miles y se ve Miles de que millones. y se ve que cada día toman más adeptos, Y más radicales también. aunque sean más radicales. ¿Ahí va a disminuir? Yo creo que no. Creo que en No, ese pero Yo aspecto creo nos que lleva no, una porque en esos países, bueno, se hablaba al menos de lo que era América Latina, pero si ya exacto. hablamos de el islamismo en dichos países, ¿verdad? Yo siento que ahí no disminuye porque ahí es una religión de carácter impositivo. Es o Ujú. Pero haces o haces. Adri, perdón que te meto.
Pero es Pero que ya no vemos que solo musulmanes de la región, sino que ya vemos de otros continentes haciéndose adeptos a este tipo de religión. Y Sí, América pero Latina ha venido en ese subir de adeptos hacia ellos. yo siento Sí, que, Pero es que, ¿cómo digamos, explico? yo Si la gente quiere hacerse adepta, es decisión de ellos. Yo, como le va digo, a la ser un, religión, la creencia en lo que quiera. Si usted quiere ser musulmán, ateo, satanista, no sé, lo que a usted le dé la gana, eso es decisión propia. Yo no ujú, siento que aquí se llegue a un islamismo radical, ujú, a menos en América, porque no, ¿cómo le explico? Siento que la población de aquí ya va mermando en ciertas creencias y aunque ellos tienen que culturizarse o van a estar aculturizados, no están en su país para implantar las políticas extremistas que tienen dichos países, que son con religiones extremistas. Y yo creo que incluso antes de cierto lapso de tiempo ellos ni siquiera vivían así. Fueron no, ciertos eran grupos bastante que liberales. implantaron, fueron Era ciertos bastante grupos que liberal. implantaron el extremismo usando la religión, y vean el peligro, usando la religión como excusa política para llegar a tener ese poder. Y eso no solo es algo que se puede dar solamente con un extremismo islámico. Ejemplos Puede Yo creo darse, que Irán, aquí Irán hay y muchos cristianos que Afganistán. van buscando lo mismo, solo que Irán y Afganistán disfrazado son con nuestra ejemplos de fe eso. mayoritaria, por decir así. Entonces yo siento que Mm, no, al menos en esos países allá, ese tipo de religión no va a mermar por el carácter impositivo. ujú. Aquí nunca va a llegar a poner, lo entiendo. siento que no, jamás va a pues, Va a llegar a ser, tener el a poder ver, que sí es tiene allá, cierto a que aunque ver, hay tenga sus algunas decir cosas. algo. adeptos. ah, A ver, eh, miren, estaba viendo yo mm, un artículo de la BBC que decía que ustedes saben que a pesar de que Israel es judío, no todos son conservadores como en todos lados. De hecho, Estaba No. bien, estaba viendo que la población, yo viví en Israel, güey, y tienes toda la razón. estaba viendo que un artículo de la BBC, en los años 90, un 10% de la población era conservadora. ¿Qué pasa? A diferencia de los conservadores y los liberales, los conservadores, al tener esa ideología, son los que más procrean hijos. Y eso ha ido escalando cada vez más y aumentando su porcentaje. Porque los conservadores por lo general tienen un promedio de 6 hijos y ahora su Correcto. porcentaje Y, llega al 20-25% de la no, población espera, israelí. no. Y hay otra cosa. El Estado israelí le paga a los conservadores para que Sí, estudien. sí, exacto. Eso hace que Israel sea una mezcla entre una Estado población, laico. una población laica y una población hiperreligiosa. Y en Israel el servicio militar es obligatorio. Menos ellos lo aplican. Exacto, exacto. ¿Menos Entonces, qué? en Israel, Ok. eso crea un conflicto entre la población. Eh, Liberal. pues la mayoría de la Llamémoslo Más población, B. moderada. ponle liberal, porque Israel es un país muy liberal, muy liberal. Siento que son más liberales que aquí en Latinoamérica. Sí, yo pienso que sí también. Yo voy con el mismo igual. Es como un país europeo en Medio Oriente. Sí, Más o Exacto, menos. sí, 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 sí. Exactamente. es porque su población se crió en Europa, técnicamente. Nah, O bueno, sea, viene de son raíces inmigrantes. europeas. Sí, son inmigrantes europeos. Se rodearon en la cultura católica europea, que por lo general es un poco más liberal que la de ellos. pero Entonces eran tienen judíos. esas costumbres. Sí, pero, En o sea, conclusión, a reproducirlos. sí, en conclusión hay que cortar la cepa. Y le Voy a pagan uno por eso. reproducirme porque necesito hacer competencia y dejar liberales para Sus la posmodernidad. bendiciones son mis lecciones, es lo que yo digo. ¿Qué pasa, Caleb? Madre. Es la Madre verdad, es mía. la verdad. Sus bendiciones son mis lecciones. O sea, yo como profesor necesito que ustedes tengan hijos. Entonces, por eso... Benditos sean. Benditos sean, y todo bebé viene con un bollo bajo el brazo. Ese es un dicho mexicano. No, aquí también se usa. Donde comen dos, comen tres. Así No, ese que, también. Ese es universal, entonces. sí, no son mexicanos, son universales. Ok. Yo, El volviendo punto, al tema, me gustaría agregar algo. Sí, Dale. Nosotros, ¿por qué estamos en un tema así? ¿Por qué un tema así es importante? Y es porque yo creo
que nosotros, bueno, más Fernando, que es, creo que del Distrito Federal o Ciudad de México. Bueno, yo soy de Sinaloa, pero vivo en la Ciudad de México. Sí, Ah. son ¿cuántos millones de personas viven ahí? Ok, en lo que es Ciudad de México como estado, vivimos 8 millones. En lo que es la Ciudad de México como Ajá. ciudad, 25. vivimos 20, 25 millones. La mitad de Centroamérica. Lo que pasa es que nosotros estamos metidos en un asunto donde dependemos de una sociedad y esa sociedad puede ser tan grande como 25 millones de personas. Entonces, un asunto de la fe y de la religión, sea como sea, o sea, aunque yo sea creyente nada más y no sea metido con la religión, siempre nos va a afectar de alguna u otra forma. Esos son temas a los que antes la gente no estaba tan enfrentada como ahora sí estamos. Eran Nosotros temas tabú. es que nosotros vivimos sobrevivimos en un sistema, estamos metidos como en una Matrix. ¿Entiendes? Sí, Alep tenía razón todo este tiempo. sí, Yo siempre lo supe. Hay películas que te miran el futuro, definitivamente. sí. Estamos en una cosa así, estamos ya en el futuro, como nos imaginamos el futuro hace 20, 30 años, ya lo estamos viviendo. Entonces estas cosas son todavía mucho más importantes, nos llegan con los celulares, nos llegan al celular por Facebook, por WhatsApp, y pues ahí hay conflictos como los que están sucediendo ahora en Costa Rica. Y yo me animo a apostar que ya en Costa Rica nos faltan 11 meses para las elecciones y ya ahorita van a empezar los evangélicos con el mismo tema a dividirnos y contra los católicos, y esto va a ser otro problema igual que hace Sigue, ahora sigue. 3 años y Antes fue el medio. matrimonio homosexual, ahora sigue el aborto. Ese va a ser la siguiente. Exactamente, sí. Bueno, de hecho yo no estoy de acuerdo con el aborto. Sí, Ese con es el... otro tema. Ese va a ser para... Sí, es otro tema. Ese puede ser otro tema. Ese va a ser va a otro ser día otro- que nos vamos a agarrar a pedrada. Sí, ese va a ser otro tema y vamos a traer mujeres pro aborto y hombres anti-aborto. Yo propongo que traigan a Noelia. Claro. Sí, esa Uy, es. no, Jesús. ¿Y de quién estábamos hablando? Voy a No, calentar no, las no, no, palomitas. no, definitivamente Noelia no sería una buena participante en el No, grupo, no, porque buenísimo participante. Al contrario, No. nos da rating. Noelia, cuando esté escuchando esto, yo sí opino que usted sería una buena participante. Yo también, Perdón. amiga. Yo también. Yo digo que no, Noelia. Barder Troya. Barder Sorry, una Troya. amiga, pero no. Pues, a ver, No, muchachos, conclusiones. Noelia y yo... Conclusiones. La religión es una guía moral para seguir nuestras vidas de forma decente. Ay, me asombras. Paira escribió, la está leyendo, vea. Lo busco en Google. Fernando, No, vos, estás loco. ¿Qué? A veces la cuando tengo la religión- cabeza vacía me salen cosas. La religión es importante, se respeta, pero no se debe imponer. Buen punto. Siguiente. A ver, La religión es... Conclusión. Ok. ¿Quién va? Billy. tú, Alan. Ok, la religión es susceptible a corrupción. Ah, Y- sí, definitivamente. Y lo válido y personal es la fe que uno tenga y la fe que lo pueda dirigir por un buen camino en la vida y con la sociedad. Eso es una luz. Pero la religión, al ser movida por personas, por líderes, por instituciones, es susceptible a corrupción. Y es de ahí donde salen los grandes conflictos. Genial. Miren, yo soy anarcocristiano. ¿A qué? Anarcocristiano, lo que significa Anarcocristiano. no reconozco Es mexicano, ninguna. es Narcos, sí. Narcos que dice- no reconozco. Tiene anarquía. Traficas con Tiene Biblias. anarquía, Que estoy no manipulando. Tiene reconozco. anarquía. Dale. No reconozco otra autoridad abajo de Jesús. Ujú. O sea, Jesús es la máxima autoridad. No Ujú. hay papas, no hay sacerdotes, no hay nada. Es Jesús y punto. Ujú. No. Yo pienso que la fe es importante, sí. También pienso que no vivimos en teocracia para estar yo como cristiano imponer mi creencia en contra del aborto o en contra del matrimonio homosexual, etcétera.
También pienso, ya habiendo dicho esto, que hay mucha persecución a la gente creyente. Está bien. Totalmente, Fernando. Sí, Tienes toda la razón. como Hay siempre. mucha persecución. No, hay persecución con la gente creyente. Se les señala muchísimo, por eso hay mucha gente creyente que más bien se abstiene a dar su opinión, porque en redes sociales existen muchísimos roles. Hay gente que es muy intolerante y hay gente, como dijo Guaraki Caleb, que es mucha gente con techo de cristal, que es muy hipersensible. Y en mi punto de vista, en lo que es la religión puede construir una buena sociedad o puede destruir a una sociedad. Muy buen Ok. punto. ¿Quieren agregar algo más? Mi conclusión es lo que he estado diciendo. Yo siento la religión para Sí, sos cada neutra. persona es un tema propio, un tema personal. Cada quien debe vivir su fe o su religión como guste, si es lo que lo hace feliz. Se debe practicar la tolerancia, más no debe ser un tema, su creencia, su filosofía de vida, que se involucre o se imponga hacia todos los demás. No existe una religión verdadera para todos, no existe una fe verdadera para todos, sino que es un tema individual. Para cada quien su religión, su fe, su manera de creer es la verdadera y es la correcta y se debe respetar. ¿Alguien más? Genial. Yo, Muy mi bien, conclu- eso. Concluyo. Creamos, el que quiera creer, que crea en lo que quiera, Ujú. creer de la mejor manera posible. Como dicen, no hay que imponer nuestras creencias, respetando siempre la libertad de la otra persona. Y tengamos cuidado de esos líderes que profesan ciertas religiones. Abrir malamente. ¿Cómo qué religiones? Los cristianos, estos evangélicos, Cash Luna y todos estos majes. Todos los que te prometen el paraíso. Todos los que te prometen el Bueno, paraíso. y yo solo quiero decir una cosa más, así, porque yo siento que a veces hay mucha gente que de ambos bandos que se quejan que es que me persiguen, que es que no sé qué. Es cierto, tenemos libertad de expresión, pero recuerden que los derechos suyos terminan donde empiezan los de los demás. me Cuídense a quitó la lo hora que de iba a expresar decir. las cosas, Eso sí. ambos bandos, Sí, bandos, que se la come porque, toda. Dice Franco que ajá, le robó la conclusión a Adriana. lo Es todo lo siento, que iba a decir. porque le digo Dice yo, que se la ambos quitaste de la bandos, boca. yo siento que ambos bandos tienen que practicar la tolerancia, porque no es posible que por querer imponer que sí o que no, se estén ofendiendo el uno al otro. Cada quien crea lo que quiera y recuerden que una cosa es libertad de expresión y otra cosa es pasar ofensas. Ahí sí ya no. Exactamente. Excelente. Franco. No, pues Sí, ya no, repite lo que dijo básicamente Adriana, güey. apoyo lo que dice Adriana porque era como lo que yo iba Solo a decir decir. por dos. Sin Casémonos, embargo, Franco. casémonos, Uy, Adri. yo conozco una señora en Concedámosle el Nicaragua que deseo va a a ser sus muy tatas. feliz. Concedámosle el deseo a sus tatas, Adri. Señora, escucha a su nuera. Sí, lo dice, ¿cómo es que le dicen a Franco los papás de Adriana? San Martín de Porres. Ajá. Ah, Qué malos son, brother. No. Pues muy bien, muchachos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue Latinoamérica en los controles. Nos estamos viendo. Se prende música de despedida. Buenas noches. Gracias Buenas por noches. invitarme.